Vamos a hablar sobre el cáncer de riñón. Los riñones son dos órganos sólidos localizados a cada lado de la columna vertebral, aproximadamente del tamaño de un puño pequeño, cuya función es realizar un ultrafiltrado del plasma y de la sangre para eliminar a través de la orina los desechos y elementos tóxicos que el organismo no requiere. Están localizados en una zona conocida como retroperitoneo en la parte posterior de la cavidad abdominal. El cáncer de riñón ya propiamente ocupa el sexto lugar de frecuencia en el varón, mientras que en la mujer adulta ocupa el lugar número 10. Dentro de los factores de riesgo que podemos identificar de esta neoplasia encontramos el consumo de tabaco, la edad, el género masculino, la hipertensión arterial, la obesidad, antecedentes hereditarios, la enfermedad renal crónica, la diálisis de uso crónico, la exposición al cadmio y el consumo de algunos medicamentos de tipo analgésico, inclusive algunos de estos ya proscritos o retirados del mercado precisamente por su asociación con esta enfermedad. El 5% de estos tumores tienen un origen genético bien documentado ya en algunos síndromes, a saber como el von Hippel-Lindau, el Birt-Hogg-Dubé, el cáncer renal hereditario papilar tipo 1 y tipo 2 y la leiomiomatosis uterina con cáncer renal. Afortunadamente estos casos solamente ocupan la minoría, siendo un 5%, y la sospecha debe estar basada cuando la edad de presentación es por debajo de los 50 años. El cáncer de riñón, a diferencia de otros tumores, no tiene método de prevención o de búsqueda intencionada antes de que dé síntomas. La triada clásica que está referida en la literatura acerca del cáncer de riñón se presenta en un 12 a 16% de los casos y tiene sangre en la orina, que se llama hematuria, un tumor palpable en el flanco y dolor en dicha región del cuerpo. El problema con estos tumores es de que no se presenta un síntoma característico. No obstante, 2/3 partes de los casos se van a encontrar mediante estudios de gabinete realizados por alguna otra enfermedad durante el protocolo de otra patología. Se hacen ultrasonidos, tomografías o resonancias magnéticas en la cual se puede encontrar una masa o un tumor a nivel del polo, el ilio, que es la parte central, o en su defecto de todo el riñón, o el polo inferior, lo cual exige ya un protocolo diferente por un tumor a nivel renal. 30% de los pacientes con un cáncer de riñón van a tener también asociado alguno de los síndromes paraneoplásicos descritos. ¿Qué es eso? Son síntomas y signos que se traducen clínicamente en el paciente derivados de una producción anormal de alguna proteína, sustancia u hormona que en la sangre va a producir un efecto anómalo. Dentro de los ejemplos más clásicos tenemos la hipertensión arterial, la hipercalcemia, un calcio elevado en la sangre con sus consecuentes síntomas, la fiebre, o incluso puede ser también la hipoglucemia, la baja de la glucosa en sangre, que provoca síntomas de neuroglucopenia como mareo, náusea, sudoración, etc. Entonces, el tratamiento específico del cáncer de riñón posterior a su localización en una tomografía como estudio principal o en su defecto resonancia si es alérgico al medio de contraste iodado, debe de ser idealmente quirúrgico. El tratamiento o la piedra angular del cáncer de riñón va a ser la cirugía. Hay dos modalidades para hacer esto: la cirugía radical, que es quitar el riñón, eso se llama nefrectomía radical, que consiste en quitar el riñón, la glándula suprarrenal, los ganglios y el cojinete graso que lo recubre. Y el otro abordaje es la cirugía conservadora de nefronas o cirugía preservadora de nefronas. Es una cirugía en la cual debemos de identificar y seleccionar muy bien el caso para encontrar el paciente ideal, casi siempre tumores pequeños, polares, es decir, en un extremo, ya sea en el polo superior o inferior del riñón, para poderla llevar a cabo mediante abordaje en cualquiera de estas cirugías, ya sea abierto, laparoscópico o robótico. A diferencia de otros cánceres, el cáncer de riñón no tiene adyuvancia a través de quimioterapia. Lo que se está utilizando actualmente son inmunoterapia y terapia blanco, específicamente para los tumores más frecuentes del cáncer de riñón, o los subtipos, mejor dicho, como el cáncer de células claras, que constituye un 80% de presentación en la frecuencia de estos tumores. La supervivencia está obviamente relacionada con el grado de tumor, el tipo de tumor y la etapa clínica en la que estamos encontrando y atendiendo a ese paciente.
Normalmente 2/3 partes de los casos se encuentran confinados al riñón, es decir, que el tumor está propiamente localizado en el riñón y que no tenemos extensión ni a ganglios linfáticos ni a estructuras u órganos adyacentes. Obviamente en etapas tempranas, esta supervivencia puede ser mayor del 90%. Si se ha extendido a ganglios linfáticos o a tejidos adyacentes, esta supervivencia puede bajar a un 60%, y si tenemos una etapa 4 o metástasis a distancia, esta supervivencia baja hasta un 12%. Para concluir, el cáncer de riñón sabemos que no tiene una búsqueda específica mediante un screening o un escrutinio, a diferencia de otros tumores, que el 40 a 50% de los casos se encuentran mediante el estudio de ultrasonido, tomografía o resonancia por otra patología, y ese es el momento clave para que ese paciente sea referido a un especialista en tumores de oncología. Puede ser cirujano oncólogo, urólogo oncólogo. Un punto muy específico es qué tumor biopsiar. Normalmente vamos a biopsiar los tumores cuando se tenga una etapa 4, cuando sea un tumor bilateral o cuando tengamos una enfermedad renal ya establecida. Ahí sí está indicada hacer la biopsia para que el colega, el oncólogo médico, nos pueda dar apoyo con algún medicamento, porque precisamente esos pacientes no podemos dejarlos sin función renal. Para resumir, el cáncer de riñón no tiene un método de screening para encontrarlo antes de que dé síntomas. El 40-50% de los casos se pueden encontrar de manera incidental cuando se hace un estudio de ultrasonido, tomografía o resonancia por otra patología. Debe asesorarse siempre cualquier tumor en el riñón o en cualquier otra parte del cuerpo con un especialista en oncología, cirugía oncológica, urología oncológica, porque en este caso, en el cáncer renal, la piedra angular del tratamiento lo constituye la cirugía. Posterior a tener esa revisión de la patología de la pieza del tumor extirpado, tenemos que valorar si ese paciente, en conjunto con oncología médica, es candidato a terapia blanco o inmunoterapia, y muy ocasionalmente a radiación.